Pero si iba a matarme al cabo de 2 horas, pongamos, ¿qué se me daba a mí esa niña y qué podía importarme la vergüenza y cualquier otra cosa en el mundo? Estaba a punto de transformarme en un cero absoluto. Era posible que la conciencia de que en un mundo iba a dejar totalmente de existir y de que en consecuencia todo lo demás dejaría también de existir, no hubiera ejercido la mejor influencia ni en mi sentimiento de lástima por la niña, ni en mi sentimiento de vergüenza después de la villanía que había cometido. La razón de que diera una patada en el suelo y gritara con voz salvaje a la pobre niña era que me decía, bueno, no solo no siento ninguna compasión, sino que puedo comportarme de la manera más inhumana porque dentro de 2 horas todo habrá desaparecido. ¿Creerán ustedes que ese fue el motivo por el que grité? Ahora mismo estoy casi convencido. Me parecía evidente que a partir de ese momento era como si la vida y el mundo dependieran de mí. Puedo decir incluso que en ese momento el mundo me parecía creado exclusivamente para mí. En cuanto me pegara un tiro, el mundo dejaría de existir, al menos para mí. Dejando a un lado la cuestión de que quizás después de mí no habría nada para nadie, y de que el mundo entero, en cuanto se apagara mi conciencia, se desvanecería inmediatamente como una fantasmagoria, como un simple atributo de mi conciencia que se anularía, pues quizás todo ese mundo y todas esas personas solo existen en mí. Recuerdo que no paraba de darle vueltas a esas nuevas cuestiones que se amontonaban en mi cabeza, hasta que llegué a considerarlas desde un punto de vista muy distinto y a imaginar algo completamente nuevo. Por ejemplo, de pronto se me ocurrió esta extraña idea. Si hubiera vivido antes en la Luna o en Marte y hubiera cometido el acto más vergonzoso e innoble que pueda imaginarse, y fuese vejado y deshonrado de un modo como, a lo sumo, puede concebirse y representarse en algún sueño o pesadilla, y si más tarde me hubiese encontrado en la Tierra, conservando la conciencia de lo que había hecho en otro planeta y sabiendo, además, que nunca y en ningún caso regresaría, al contemplar la luna desde la Tierra, ¿me daría todo igual o no? ¿Me sentiría avergonzado de mi acto o no? Cuestiones vanas y superfluas, pues el revólver estaba ya delante de mí, y yo sabía con todo mi ser que eso seguramente iba a suceder. Pero esas cuestiones me soliviantaban y me sacaban de casillas. Era como si no pudiera morir sin haber resuelto antes cierto asunto. En suma, esa niña me salvó porque, al pasar de una cuestión a otra, iba demorando el momento del disparo. Entretanto, en la habitación del capitán se había restablecido el silencio. Habían dejado de jugar a los naipes y se habían echado a dormir, sin dejar de rezongar y de lanzarse desganados insultos. De repente, me quedé dormido en mi sillón, delante de la mesa, algo que no había sucedido nunca. Me quedé completamente dormido, sin darme cuenta siquiera. Como es bien sabido, los sueños son una cosa de lo más extraña. Unos se perciben con una claridad pavorosa y sus detalles son tan precisos que parecen cincelados por un orfebre. En otros, en cambio, ni siquiera se da uno cuenta de los saltos que da en el tiempo y en el espacio. Creo que los sueños no los gobierna la razón, sino el deseo, no la cabeza, sino el corazón. Y no obstante, qué tretas tan astutas ejecutaba a veces la razón en mis sueños. Por lo demás, la razón adopta a veces en los sueños una actitud totalmente incomprensible. Por ejemplo, mi hermano ha muerto hace 5 años. En ocasiones sueño con él. Toma parte en mis asuntos. Nos interesamos mucho el uno por el otro y, sin embargo, a lo largo de todo el sueño no olvido ni pierdo de vista en ningún instante que está muerto y enterrado. ¿Cómo no me sorprende que, a pesar de estar muerto, se encuentre a mi lado y comparta mis preocupaciones? ¿Por qué mi razón acepta todo eso sin rechistar? Pero basta. Paso a ocuparme de mi sueño. Sí, fue entonces el 3 de noviembre cuando tuve ese sueño. Ahora se burlan de mí diciéndome que, después de todo, no fue más que un sueño, pero ¿acaso no da lo mismo que fuera un sueño o no lo fuera? Desde el momento en que ese sueño me reveló la verdad. Pues, una vez que se ha visto y conocido la verdad, se sabe qué es la verdad,
que no hay ni puede haber otra, ya esté uno dormido o despierto. Bueno, aceptemos que fuera un sueño, pero el caso es que yo iba a poner fin a esa vida que ustedes estiman tanto. En cambio, mi sueño. Mi sueño me reveló una vida nueva, grande, renovada, poderosa. Escuchen. 3. He dicho que me quedé dormido sin darme cuenta. Hasta tenía la impresión de que seguía razonando sobre los mismos dilemas. De pronto, soñé que cogía el revólver y sin levantarme del sillón, lo dirigía directamente contra el corazón. Contra el corazón, no contra la cabeza. Con anterioridad había decidido que me dispararía sin falta en la cabeza, en la sien derecha para ser más precisos. Después de apuntarme al pecho, aguardé 1 o 2 segundos, y de pronto la vela, la mesa y la pared que habían delante de mí empezaron a moverse y a oscilar. Sin perder más tiempo, apreté el gatillo. En los sueños a veces se cae desde las alturas, o se recibe una puñalada o una paliza, pero nunca se siente dolor, a menos que uno se golpee de verdad con el cabecero de la cama. Entonces se siente dolor y casi siempre uno se despierta. Así sucedió también en mi sueño. No sentí dolor, pero después del disparo me pareció que todo se desbarataba en mi interior y a continuación se apagaba, al tiempo que a mi alrededor se hacía la noche. Era como si me hubiera quedado sordo y mudo. Estaba tendido de espaldas, cuán largo era, sobre algo duro. No veía nada ni podía hacer el menor movimiento. En torno a mí se oían pasos y gritos. Reconocí la voz debajo del capitán y los chillidos de la patrona. De repente se produjo otro intervalo y a continuación me vi transportado en un ataúd cerrado. Sentía que el ataúd se balanceaba y pensaba en esa cuestión. En ese instante, por primera vez comprendí que estaba muerto, completamente muerto. Lo sabía, no tenía la menor duda. No veía nada ni podía moverme y, sin embargo, sentía y razonaba. Pero no tardé en congraciarme con esa idea y, como suele suceder en los sueños, acepté los hechos sin poner objeciones. Y he aquí que me enterraban. Todos se marchaban y yo me quedaba solo, completamente solo. No me movía. Antaño, cuando estando despierto me imaginaba que me iban a enterrar, la única idea relacionada con la tumba era una sensación de humedad y frío. Lo mismo sentí ahora, un frío tremendo, sobre todo en las puntas de los dedos de los pies. Eso era lo único que sentía. Estaba allí tumbado y, por extraño que parezca, no esperaba nada, aceptando sin más que un muerto no debe esperar. Pero el ambiente era húmedo. No sé cuánto tiempo pasó, 1 hora, varios días, muchos días, pero de pronto sobre mi ojo izquierdo cerrado cayó una gota de agua que se había filtrado a través de la tapa del ataúd. Al cabo de 1 minuto, una segunda. 1 minuto más tarde, una tercera. Y así sucesivamente, siempre a intervalos de 1 minuto. Una profunda indagación inflamó mi pecho y al momento sentí un dolor físico en el corazón. Es la herida abierta por el disparo, pensé. Tengo allí alojada una bala. La gota seguía cayendo a cada minuto, justamente sobre mi ojo cerrado. De pronto invoqué, no con la voz, pues no podía moverme, sino con todo mi ser, a quien había dispuesto todo lo que me estaba sucediendo. Quien quiera que seas, si es que existes, y si hay algo más racional que lo que está ocurriendo en este momento, haz que ese orden se cumpla también aquí. Y si pretendes vengarte de mi insensato suicidio mediante el horror y el absurdo de una nueva existencia, has de saber que ningún suplicio que puedas infligirme podrá equipararse jamás con el desprecio que iré acumulando en silencio, aunque me esperen millones de años de martirio. Después de esa invocación, callé. Durante casi 1 minuto entero reinó un hondo silencio. Luego volvió a caer otra gota. Pero yo sabía, lo sabía y lo creía con una fe
inquebrantable e ilimitada, que todo iba a cambiar sin falta. Y he aquí que de pronto se abrió mi tumba. La verdad es que no sé si retiraron la tierra y apartaron la tapa, pero el caso es que un ser oscuro y desconocido se apoderó de mí y ambos nos encontramos en el espacio. En ese momento recobré la vista. Era una noche profunda. Jamás había visto una tiniebla semejante. Ambos flotábamos en el espacio, muy lejos ya de la tierra. No le formulé ninguna pregunta a mi guía. Me limité a aguardar, lleno de orgullo. Me decía que no tenía miedo y casi desfallecía de placer al pensar que no lo tenía. No recuerdo cuánto duró nuestro vuelo, ni tampoco soy capaz de imaginármelo. Todo sucedió como siempre en los sueños, en que uno salía a través del tiempo y del espacio, quebranta las leyes de la razón y la existencia, y solo se detiene en aquellos lugares que anhela nuestro corazón. Recuerdo que vi de pronto en la oscuridad una estrellita. ¿Es Sirio? No pude dejar de inquirir, a pesar de mi resolución de no hacer preguntas. No, es la misma estrella que viste entre las nubes cuando regresabas a casa. Me respondió la criatura que me llevaba, de la que solo sabía que su rostro tenía cierta apariencia humana. Pero, cosa extraña, esa criatura no me gustaba, hasta me inspiraba una profunda aversión. Había esperado una nada completa, y con esa expectativa me había pegado un tiro en el corazón, y ahora estaba en manos de esa criatura que sin duda no era humana, pero que existía. «¡Así que hay vida después de la muerte!», pensé con esa extraña frivolidad de los sueños, pero la esencia de mi corazón seguía siendo la misma. Incluso si hay que volver a ser, me dije, si hay que volver a vivir, porque una voluntad ajena e ineluctable así lo ordena, no quiero que nadie me venza ni me humille. «Sabes que no te temo y por eso me desprecias», le dije de repente a mi acompañante, incapaz de guardarme esa humillante pregunta que llevaba implícita una confesión, y sintiendo que todo ese bochorno se me clavaba en el corazón como una aguja. La criatura no respondió a mi pregunta, pero yo sentí de pronto que no me despreciaba ni se burlaba de mí, que ni siquiera me compadecía, y que nuestro viaje tenía una meta desconocida y misteriosa que no me concernía a mí solo. El miedo iba aumentando en mi corazón. Sin palabras, mi silencioso compañero me estaba comunicando algo que me causaba un profundo dolor y me traspasaba de parte a parte. Atravesamos espacios oscuros e ignotos. Hacía ya tiempo que había dejado de ver las constelaciones conocidas. Sabía que hay estrellas en la vastedad del firmamento cuyos rayos tardan miles y millones de años en llegar a la Tierra. Quizás habíamos llegado ya a esas regiones. Esperaba algo con una angustia terrible que me desgarraba el corazón. Y de pronto, un sentimiento desconocido y preñado de nostalgia me conmovió. Había visto de golpe nuestro sol. Sabía que no podía ser nuestro sol, padre de nuestra tierra, porque nos encontrábamos a una distancia infinita de nuestro sol, pero de algún modo reconocí con todo mi ser que era un sol exactamente como el nuestro, su réplica y su doble. Un sentimiento dulce y entrañable llenó de éxtasis mi alma. La fuerza nutricia de la luz, la misma que me había engendrado, repercutía en mi corazón y lo resucitaba, y yo sentía de nuevo la vida de antes, por primera vez desde mi entierro. Pero si es el sol, si es exactamente el mismo sol que el nuestro, exclamé, ¿dónde está la tierra? Y mi acompañante me señaló una estrellita que centellaba en la oscuridad con un resplandor esmeralda. Nos dirigíamos directamente hacia allí. ¿Es posible que haya tales repeticiones en el universo? ¿Que tal sea la ley de la naturaleza? ¿Y si eso de allí es la tierra, será una tierra como la nuestra? ¿Igual que la nuestra? Desdichada, miserable, pero querida y eternamente amada, que despierte en sus hijos, incluso en los más ingratos, el mismo doloroso amor que la nuestra. Grité, estremeciéndome de un amor arrebatado y apasionado por esa vieja tierra nativa que había abandonado. La imagen de la pobre niña, a la que había ofendido, pasó como un relámpago por mi recuerdo. «Lo verás todo»,
me respondió mi acompañante, y en sus palabras